Bueno, acá volvemos. Si alguno se va sumando después, por ahí queda en la grabación o va preguntando. Si les parece, sigo avanzando, Estela, porque si no, no voy a llegar. Sí, sí. Eh, conjunto A, conjunto de partida, dijimos, ¿sí? Conjunto B es el conjunto de llegada. Llamamos conjunto de llegada, porque después no vamos a hablar más por ahí de esto, ¿sí? Y para que no se olviden después, sobre todo ahora que vamos a clasificar. Y en general después vamos a hablar de un concepto que es el dominio de la función, y el conjunto A coincide con el dominio de la función, ¿sí? Y la imagen, vamos a ver del ejemplo 1, por ejemplo, la imagen son aquellos elementos, ahora después voy a volver a lo que es dominio de imagen, la imagen son aquellos elementos juntos B se relacionaron, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo 1, fíjense, ¿cuáles fueron los elementos que se relacionaron acá, en el ejemplo 1? ¿Quiénes sí se relacionaron? ¿A cuáles llegaron flechas? Se escucha, ¿eh? Ahí estoy. A ver, ¿Sí? chicos. Acá marqué que el 2 y el A con 4, 3, B1, C con 5 y D con 5. Los claro, entonces impares. Ahí el 2 y el 3, el 2 y el Leandro 3 no se dice, relacionaron. Leandro Entonces, dice sí, 1, 3 y 5. perfecto. Entonces, esto que quería ver, que después vamos a ir al concepto de esto otra vez. La imagen de la función son aquellos elementos del conjunto B que se relacionaron, ¿sí? Son el 1, el 3 y el 5. Y el conjunto B está conformado por los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Se entiende? Es decir, no son iguales el elemento B y la imagen, o lo van a escuchar también a veces, aparte de imagen, por ahí lo van a ver con el concepto, también se llama rango a veces, ¿sí? A mí me gusta más de hablar de imagen. Pero sin embargo, si yo me fijo en el ejemplo 1, cuál es el dominio de la función, si yo les dije que coincide con el conjunto de partida, porque por la misma definición nunca van a poder sobrar elementos, el dominio de la función van a ser los elementos A, B, C y D. ¿Sí? Porque en este caso no voy a hablar ni de dominio ni de imagen en el ejemplo 3, porque no es función. Entonces no tiene sentido hablar de dominio ni de imagen. ¿Sí? Esto para que quede bien claro, conjunto de llegada no es lo mismo que imagen. Vamos a ir a la definición formal. Generalmente lo que hablamos es una función que está definida de un conjunto A a un conjunto B, volvemos a decir, es la regla, o la relación, o la ley, que asigna a cada elemento, y ahora ya empezamos a hablar de variables, ¿sí? X de un conjunto A, un y solo un elemento, y ese elemento lo llamo ahora f de x del conjunto B. Esto en general lo escribimos de esta manera, fíjense. Decimos que es una función, sobre todo para los de matemática, estos dos puntitos significa que está definida de un conjunto a un conjunto B. ¿Sí? De tal manera tal que y es igual a f de x. Y entonces ahora sí estamos incorporando x e y. ¿Y quiénes son x e y? ¿Qué son x e y? Que hoy lo dijeron. A ver. Fíjense que acá abajo está escrito, en este cuadradito. ¿Quién es x y quién es y? X es la variable. Variable independiente. Dice, Lo que hablaron hoy, ¿no? Hablaban de variables. Ahora sí, ya estamos dentro del campo de los reales, la estamos definiendo de una manera dentro de un conjunto numérico, y ahí es donde aparecen entonces la variable independiente y dependiente. Yo acá quiero agregar algo más, porque fíjense en esta notación, esto significa incluido, ¿sí? De manera amplia, porque al tener este simbolito que estoy resaltando acá, como si fuera igual, significa que puede ser igual a este conjunto de los reales. ¿Sí? Es decir, como máximo conjunto de partida, vamos a tener el conjunto de los reales. Y si no, puede llegar a ser un subconjunto, significa esto. ¿Sí? Es decir, yo se los dibujo acá. Si esto fuera el conjunto a lo sumo, lo más grande que puede llegar a ser, es el conjunto de los reales. Entonces, como está incluido, está dentro, ¿sí? Se lo llama, esa relación entre los conjuntos es de inclusión. Entonces, A sería un subconjunto de los reales. Y esa función va entonces del conjunto a un conjunto B que también el máximo, porque estamos hablando, en todo lo que es cálculo 1, como les dije, de variables reales y de dos variables. Entonces el conjunto B del llegada también lo máximo que podrá ser es el conjunto de los reales. ¿Sí? Entonces, acá vuelvo a recalcar esto de que el conjunto A coincide con el dominio de la función y la imagen, como está escrita acá, son aquellos valores funcionales. Fíjense que acá dijimos el conjunto B
el elemento que se le asignaba era f de x. Entonces está conformado por todos aquellos valores funcionales, pero de tal manera que el valor x pertenece al primer conjunto. ¿Se entiende esta notación? Es decir, está compuesto por todos los valores funcionales, tales que este x que está acá adentro pertenece al conjunto de partida. ¿Sí? Es decir, son todos los valores posibles que puede tomar la función cuando x varía en el dominio. ¿Sí? Entonces, otra vez acá vuelvo a recalcarles esto, que es importante, ¿sí? Que por definición dijimos que el dominio coincide con el conjunto de partida. ¿Sí? Si sobran elementos del conjunto de partida, eso lo vieron bien, me lo contaron ustedes, se contradice con la definición de función. ¿Sí? No pueden sobrar elementos en el conjunto de partida. ¿Sí? Y los elementos que intervienen en la relación del conjunto B son aquellos que conforman la imagen. ¿Está bien? ¿Hasta acá hay alguna duda? No en el Esto para chat, Fabi. definición. Fíjense que por ahí es Yo no una entendí muy definición bien. muy sencillita, pero se A toma a ver, veces en un final. a ver. ¿Cómo? Hay alguien que no entendió. Ah, no entendí muy bien esta última filmina. Ah, ¿Qué te faltó entender acá? ¿De qué parte? ¿De esta parte en amarillo o más lo abajo? del dominio. No. Ahora vamos a ver el dominio. Bien. Ah, El dominio, te vuelvo a repetir esta parte. Mira, me paro acá que es la parte importante. El conjunto de partida, nosotros tenemos una función que está definida de un conjunto A, que yo dije que lo máximo que puede ser son los reales, a un conjunto B, ¿sí? Que también lo máximo que puede llegar a ser es los reales. Estamos hablando de características muy generales. El conjunto A coincide siempre con el dominio de la función, por la definición, por esto de que no me podían sobrar elementos. ¿Ves acá que lo puse? No si sobran elementos, se contradice con la definición de función. Entonces el dominio, que es el campo de acción, digamos, en donde vamos a aplicar esa función, coincide con el conjunto de partida. ¿Sí? Ahora vamos a volver a hablar de dominio en general. Pero si la tenemos anotada de esta manera, la función, de esta forma, de esta notación, si querés acá agregamos tal que y es igual a f de x, ¿sí? Entonces, si la tenemos escrita de esa manera, el conjunto A, que es el de partida, va a coincidir con la imagen de la función. ¿Ahora sí o más o menos? sí, ahora entiendo un poco mejor. ¿Sí? Gracias. Bueno. Acá vamos a ver ejemplos. A ver, entonces, fíjense, si yo tengo anotada una función de esta manera, ¿está definido el conjunto de partida? No. No está definido, ¿sí? Entonces hay veces que vamos a dar una función, si yo doy, bueno, y igual a f de x igual a 3x, ¿sí? Ahí no me están diciendo, ya la estoy definiendo la función, y no me dicen que es una función definida de tal a tal, ¿sí? Entonces ahí no tengo ni conjunto de partida ni conjunto de llegada, ¿sí? Y para buscar el dominio, lo que hacemos, al no dármelo, lo que hago es decir, bueno, ¿qué valores puede tomar la variable esta x para que yo la pueda multiplicar por 3? Digamos, ¿hay algún valor que me impida real poner acá que pueda multiplicarlo por 3? ¿Qué les parece? ¿Puedo multiplicar por un número positivo, por uno negativo, por uno racional, por uno irracional, por cualquier valor? ¿Cómo, profe, puede repetir? Sí, puede ser Si yo puedo multiplicar por una constante a cualquier valor real, o tengo Ah, algún sí. problema. Sí, entonces de ahí surge que el dominio de esta función son todos los reales. ¿Sí? Lo tengo que buscar yo porque no me dicen cuál es el conjunto de partida. Si me dan el conjunto de partida, es el conjunto de partida. Ahora les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Voy a ir al anterior. Fíjense, para que vean la diferencia. Voy a incorporar un ejemplo acá. Si yo tengo una función, ¿sí? Que está definida del conjunto 0 más infinito al conjunto 0 más infinito. No, vamos a poner el conjunto R, perdón. Quiero modificarles algo acá porque quiero que veamos al conjunto de los reales, ¿sí? Tal que y es igual a x al cuadrado. ¿Está bien? ¿Cuál es el conjunto de partida? 0.
¿Cero solo? Solo. Todo este es el conjunto de 0 más partida. infinito. Está como un intervalo. Este sería el conjunto de partida. ¿Y cuál es el conjunto de llegada? Los Los reales. reales. Todos Y los x reales. cuadrado. ¿Sí? ¿Qué pregunta me estaban haciendo? Entonces, ¿cuál es el dominio de la función acá? 0 más. Todos los reales. ¿Les Las parece que expresiones. todos los Todos los reales? ¿Yo reales. qué dije? No, No, no. no. ¿Qué dije? El dominio Los coincide con el reales conjunto A. positivos. Es el O sea, conjunto sería A, cero- porque me la 0 más definieron. infinito. Exactamente. Porque está definida de esa manera. ¿Ven? La diferencia significa está definida. Ya me están diciendo, por más, fíjense en este caso, por más que yo a cualquier valor X lo pueda elevar al cuadrado, es decir, yo podría tomar cualquier valor real acá, ¿sí? Pero sin embargo, de la forma en que se definió, ya me están diciendo de dónde a dónde. Entonces, el dominio de la función va a ser el conjunto de 0 más infinito. Yo no puedo poner los reales, porque me dijeron, no, yo quiero que vos utilices como dominio de la función de 0 a más infinito. ¿Sí? Si ustedes la saben graficar una parábola, ¿qué me estaría representando esto en definitiva? ¿Qué parte de la gráfica? ¿Completa la parábola? No, la mitad. La mitad, ¿desde dónde? ¿Qué mitad? De 0 en adelante. Desde el 0 en adelante. Desde el 0 en adelante. Adolfo Sí, decía todos los positivos incluyendo al 0. claro, pasaría eso, ¿sí? Entonces sería, la grafiqué más o menos, sería esta parte nada más de la parábola que me están diciendo. Ya me la definieron y al definírmela de esa manera, darme el conjunto de partida, lo que me están diciendo que ese es el gráfico. Ahora, si yo les pongo acá y digo, bueno, y igual a f de x, igual a x al cuadrado, y no estoy diciendo de dónde a dónde va, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Qué valores Todos los puedo tomar ahí? reales. Los Todos los reales. reales. ¿Ven la diferencia? Sí. ¿Sí? Otro, ¿no? Esto es otro, es distinto. Estas dos cosas son distintas, porque en un caso me están definiendo el conjunto de partida y en el otro no me lo están definiendo. Entonces yo tengo que decidir cuáles son los valores que puede tomar la variable. ¿Se entiende la diferencia? Esto es importante porque después para que veamos una clasificación tienen que entenderlo bien. Bueno, vamos acá a ejemplos. Ahora, en esta parte, ahora vamos a hablar de funciones en donde no están definidos los conjuntos de partida ni de llegada, ¿sí? Entonces lo que hacemos es mirar justamente en la expresión, en esta ecuación matemática, digamos, decir, bueno, la variable x está acá. ¿Qué hay que hacerle a la variable x? ¿Qué cuentas tendría que hacer si yo reemplazo por x? Elevar al cuadrado y al resultado restarle 1. ¿Eso puedo hacerlo, puedo poner cualquier valor real ahí adentro? Sí. Sí, Sí. porque no está. Perfecto, por eso ven que acá el dominio de la función, ven que son todos los reales. ¿Sí? Y bueno, la imagen, lo que estamos viendo, bueno, que el menor valor que yo puedo poner acá es 0, entonces la imagen, esto lo vamos a ir viendo después, no se preocupen. ¿Sí? La imagen es de -1 a más infinito, porque si yo coloco 0 acá, o 0 sería el menor valor que va a tomar la función al colocar 0, porque si empiezo a poner valores positivos, elevado al cuadrado es positivo, y Y valores sin negativo te dan negativos positivos. también. Por eso la imagen es de -1 a más infinito. Pero esto no se preocupen, lo vamos a ir viendo después. Yo me quiero concentrar en que ustedes vayamos viendo qué pasa con el dominio de expresiones que están dadas así, sin estar el conjunto de partida, entonces tenemos que determinar cuál es. Yo acá dejé para ahorrarme un poquito, porque sabía que iba a tener poco tiempo, porque nos explayamos siempre bastante en la primera parte. Entonces, ¿cuándo empiezo a tener problema? Cuando tengo que empezar a hacer restricciones, es decir, hay a veces que hay operaciones dentro de los reales que no las podemos hacer, ¿sí? Como puse acá en este primer caso. Si tenemos una raíz de índice par, todo lo que está dentro de esa raíz, y cuidado acá, es lo que está dentro, no toda la raíz, ¿sí? Tiene que ser mayor o igual a 0, porque no puedo calcular raíces de números negativos. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. ¿Sí? Entonces le voy a imponer esa condición. Vamos a ver ejemplos acá. Si yo tuviera que la función es igual a x al cuadrado, perdón, la raíz, puse, Raíz cuadrada. quería poner raíz cuadrada. Tengo computadora nueva y no la puedo configurar bien como tenía la otra, Estela, no me toma, así Sí, que no me quedó tan se prolijo. se nota, sí. Los grosores y eso. Entonces acá me queda igual a raíz de x, que tenemos que imponerle que todo lo que está dentro
todo lo que está adentro, sea mayor a 0 o igual, ¿sí? Entonces, el x, al ser mayor a 0, directamente, esto después lo represento gráficamente, y digo, bueno, voy a tomar intervalos del 0 a más infinito, porque me interesa que sea mayor. Mayor está a la derecha, ¿sí? Entonces podemos decir que el dominio de la función es el conjunto de 0 a más infinito. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Si yo tuviera Sí. otro ejemplo, si yo tuviera raíz cuarta de x X más más 2. 5. Bueno, justo, mira, me apuré, si no tomaba tu x más 5. Entonces ahora, todo esto que es x más 2 tiene que ser mayor o igual a 0. Y ahí es donde empiezo a trabajar, como les decía Estela, por ahí tienen que ver el que le cueste o le falte ver esa parte, trabajar con materiales para poder trabajar con las desigualdades. Acá tendremos que pasar el 2 que está sumando para el otro lado restando, entonces ahora el dominio va a ser desde menos 2 Hasta a más más infinito. infinito. ¿Se entiende? Es decir, Profe, ¿cuánto? Después van a haber expresiones mucho más complejas en la práctica. Sí, te escucho. ¿cuándo se daba vuelta el mayor igual? Si vos tuvieras una desigualdad, te la pongo acá a un costadito. Si vos tenés así, por ejemplo, menos x Era cuando menor, quedaba menor, menos X, ¿no? cuando O multiplicás o multiplicamos dividís por un por número menos negativo. Sí, eso. ¿Sí? Si multiplicás o dividís por número negativo, anotate eso, multiplicás o dividís por número negativo, cambia el sentido de la desigualdad. Yo ese menos lo tengo que pasar y es como si fuera un menos 1 que está multiplicando. Entonces me va a quedar que x, ¿sí?, es mayor o igual a 2, vamos a ponerlo dividido, acá es como que puedo decir multiplico ambos miembros por menos 1 también, ¿sí?, de la forma que ustedes quieran dejarlo, pero como tuve que por un número negativo multiplicar, pasó de ser de menor o igual a ser mayor o igual, ¿sí? Entonces te queda x mayor o igual a menos 2. ¿Se entiende? Sí, gracias. Fíjate, Lo mismo fíjate que sería acá para menos sería 2X. también, sí, si vos tenés menos 2x, qué sé yo, ponele mayor a 5, entonces cuando vos despejas te va a quedar que x es menor a menos 5 medios, porque el menos va a pasar dividiendo. ¿Sí? Multiplicás o dividís por algo negativo, cambia el sentido de la desigualdad. Fíjate que otra forma de verlo acá es decir, yo puedo pasar el x que está restando para el otro lado sumando y el 2 que está sumando para el otro lado restando. Ahí si yo hago eso no me cambia el sentido, pero fíjate que cuando yo lo leo, ¿cómo lo leo? X Es lo mayor o mismo. igual que... Es lo mismo, ¿ven? Esto por si se confunden es un truquito para hacerlo, digamos, ¿sí? Yo podría manejarlo de esa manera. Por eso, para que ustedes se convenzan que esto tiene sentido, ¿por qué tengo que cambiar el sentido de la desigualdad? ¿Sí? Bien, si tienen dudas, bueno, hay material ahí complementario del curso de nivelación. ¿Lo hicieron el curso de nivelación Justo iba a preguntar lo mismo. en este cuatrimestre? Porque se repetía en No. julio. Bueno, eso ahí tienen material colgado que les mostró Estela. Todo esto está ahí también. Claro, para Bueno, que lo refresquen, ¿eh? Porque así ya arrancamos con conceptos nuevos. ven que yo voy avanzando y vamos avanzando rápidamente. Entonces, todo aquello les sugiero repasar inecuaciones, desigualdades, ¿sí? Casos de factoreo y cómo trabajar con expresiones algebraicas fraccionarias, todos esos temas, ¿sí? Bueno, ¿qué otras restricciones? Porque lo que hacemos es partir de lo general, ¿no? En este caso veíamos que este primer ejemplo no teníamos restricciones. Entonces vamos viendo qué cosas no podemos hacer en el conjunto de los reales. ¿Qué otra cosa no podemos hacer que puse yo acá? Dividir por 0. ¿Sí? Lo que está en Sí, dividir por 0. dividir por 0. Entonces, a ver si me dan un ejemplo de alguna función. X menos 2 dividido X más 3 por 4. 3 por 4, así. Sí, sí, sí. O sí. paréntesis, X más 3. Bueno, vamos a ponerlo así. Ahí sí, importa. sí, sí, como ustedes. Bueno, acá vemos. Vamos a tener que prestar atención también porque después van a ver en la práctica que va a haber ejercicios mucho más complejos. Yo acá me pregunto, ¿no? ¿Tengo algún problema en la expresión que está en el numerador? ¿A cualquier No. número No. real? No. Si acá tuviera una raíz cuadrada de esto, ahí se me van complicando las cosas, ¿sí? Eso van a ir viéndolo en la práctica, pero por ahora no tengo problema. Yo por eso puse acá un número, ¿no? Como para que si al ser un número no había problema. Pero también está bien en este ejemplo, ¿sí? Tengo una expresión, una función, acá podría llegar a decir que es el cociente de dos funciones,
en donde la del numerador no tengo problema, pero sí tengo que tener cuidado en todo esto que está en el denominador. Entonces a todo esto que está en el denominador vamos a decir que no valga 0, ¿sí? Y acá voy a poner todo, aunque sepamos que el 4 no me afecta, pero voy a poner todo para que veamos. Si yo tengo el producto de dos factores que se hace 0, ¿cuándo se me va a hacer 0 esto? Cuando este sea 0. Cuando X vale 3, menos 3. Claro, pero nosotros podemos generalizarlo y decir, bueno, o cuando esto vale 0, ¿sí? O cuando esto vale 0 y el 4 va a valer 0 en algún momento. No. No. Entonces es lo mismo que ver dónde esto sea distinto de 0. Esto para que ustedes sepan cómo hay que ir trabajando. Siempre hay que poner las restricciones, trabajarlas. Entonces, como bien dijeron, esto tiene que ser distinto de menos 3. ¿Sí? ¿Cómo sería el conjunto? A ver, si yo tengo que sacar el menos 3. Sería Desde todos los reales menos el menos infinito. 3. Bien, Ah, ese no. está bien. Bueno, y a ver de la otra forma que estabas diciéndolo, están eso está bien. diciendo. De menos Seguí. infinito a... Desde el menos infinito hasta el 3, hasta el menos 3 y después desde el menos 3 hasta el más infinito. ¿Y cómo cierro? Bien, ¿y qué me Bueno, falta poner? ahí ya ¿Qué se me rompió. falta Unión te poner falta ahí? poner. Unión. Bien, acá se pone una U de unión. ¿Sí? Y esto es igual, para no irme tan allá, lo voy a poner el igual acá. Como bien dijeron, los reales, a todos los reales le quito, esto es un conjunto en donde le estoy quitando un único elemento. ¿Sí? Si yo lo represento, perdón, hay veces que pedimos la solución en notación de intervalo, entonces hay que escribir esto. Perdón, chicos. Y acá sería, si yo lo represento en la recta, serían todos los valores excepto el menos 3. ¿Sí? Acostúmbrense a trabajar con la recta numérica, porque cuando empecemos a complicar las cosas, que hay que hacer regla de signos, Intersección, sí. intersecciones y eso, en donde tengamos que poner muchas consideraciones juntas, se complica. Bien, vamos a una tercera, perdón, relación. Había dejado más espacio, me había olvidado. Ahí. Cuando nosotros tenemos el logaritmo, en este caso en base A, estoy generalizando la base, recuerden que los logaritmos, las bases, tienen que ser positivas y no puede valer 1, ¿sí? Cuando aplico el logaritmo, el argumento al cual aplico el logaritmo tiene que ser ahora mayor a 0 estrictamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo, a ver, si yo tengo una función que es, escribo así, a ver, voy a escribir así a ver si saben de qué se trata. ¿Qué significa eso que escribí yo ahí? Logaritmo natural. Bien, logaritmo natural. ¿Cuál es la base del logaritmo natural? 10. ¿O no? El logaritmo natural, Ahí si fuera Adolfo base 10, dice la E. el número E, ¿sí? Si yo tuviera esto, acá es la base es 10, que no se escribe. ¿Está bien? No sé quién había dicho base 10. ¿Ven la diferencia? Uno es logaritmo natural y el otro logaritmo en base 10. Pero bueno, siempre y cuando la base sea mayor a 0 o distinta de 1, tiene sentido el logaritmo. Entonces, en este caso, del primer ejemplo que pusimos acá, todo eso que está ahí, todo el argumento, que es x menos 5, acá yo quiero que sea mayor estrictamente que 0. Entonces trabajo con esa desigualdad, x mayor a 5, ¿y cuál sería el dominio de la función? A ver, ahora ¿Cómo no lo era? represento. ¿Vieron que es mucho más fácil? Todos los los números reales menos el infinitos 5. menos el 5. Claro, eso. No, No. fíjense, estoy sacando el 5, yo puse distinto de 5 o puse mayor. Mayor que 5. Mayor, entonces yo no se los representé a propósito, para que ustedes tienen lápiz y papel o no, ahí se presentaron con lápiz y papel, tendré el 0 por acá, el 5 por acá. Fíjense que si yo digo mayor estrictamente que 5, pongo un paréntesis y estoy tomando estos valores. Entonces se dan cuenta que no es que a todos los reales le quite el 5, ¿ven la diferencia con lo anterior? O sea que sería de 5 a más infinito sin incluir el 5 ni el infinito. ¿Cómo sería? ¿Con exactamente. corchete o con paréntesis? Con paréntesis. Ah, Me perfecto. dijo sin incluir, y el no incluirlo significa que va, en el infinito siempre va paréntesis porque estamos en el infinito, no puedo estar en ese valor. Y en este caso al no incluirlo ponemos paréntesis. Bien, y acá lo mismo, ¿no? Acá sería, yo estoy poniendo expresiones muy sencillas que después las van a complicar en la práctica, pero es para que entiendan la idea y tener en cuenta cuáles son los requisitos que tenemos que tener, ¿sí? Entonces acá tenemos 3 menos x mayor estrictamente que 0,
acá trabajo con la desigualdad, ¿y cómo me queda al trabajar con la desigualdad? 3 mayor que X. ¿Cómo lo leo esto? ¿Cómo lo puedo leer? ¿Cómo es X con respecto a 3 si lo leo de acá para allá? Menor. 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 ¿Sí? Yo le estoy poniendo cosas así como variantes para que veamos. Entonces 3, el X tiene que ser menor a 3. Entonces ahora el conjunto solución, digamos, de ese intervalo y que va a ser el dominio de la función, ¿cómo va a ser? ¿Cómo lo escribo el intervalo ahora? Desde De menos menos infinito infinito a 3. a 3, sin Perfecto. incluirlos. Muy bien, tan bárbaros. Me encanta que sean así participativos, Muy así bien, no estoy sí. sola y buenísimo. Bueno, estas serían todas las restricciones que tenemos, ¿sí? Entonces, una raíz de índice par, porque si fuera raíz cúbica no hay problema, algo que está en el denominador que no puede valer 0, y si tenemos el logaritmo en base a de algún elemento, del argumento, digamos, eso tiene que ser mayor estrictamente que 0. Después van a tener, por ejemplo, yo les voy a poner acá, que lo van a ver en la práctica después, si yo les pidiera hallar el dominio de esta función, en donde tengo una raíz cuarta de 3 menos x, ustedes después lo van a resolver, y le voy a poner acá, Un logaritmo pone abajo. pongo abajo un logaritmo, lo voy a hacer bien complicado. ¿En qué base? A ver. No, logaritmo natural, o bueno, sí, Bueno, sí, base bueno, ahí Base le mandé 5. vacíos. ¿Y acá qué pongo entre paréntesis? X al Bueno, cuadrado. Sí, sí, al cuadrado. para no complicarlo, bueno, le pongo x cuadrado menos 4. Bueno, está. dale. Bueno, después ustedes se arreglan a resolverlo. Entonces este sería un ejercicio de tarea. Yo los voy a ayudar ahora, fíjense que ahora no tengo una sola de todas las cosas que les dije, ¿no? Entonces empiezo a poner en forma ordenada cuáles son las restricciones. ¿Sí? ¿Qué restricciones tengo? Primero anda con la raíz. Bueno, ¿qué pongo entonces si voy con la raíz? Restricciones. ¿Cuál es mi Mayor o primera? igual a 0. ¿Qué cosa? 3 menos x. Bien, les pregunto acá porque muchas veces ponen toda la raíz completa. Ponen acá raíz cuarta también, y eso no está bien, porque lo que tiene que ser mayor o igual a 0 es lo que está dentro de la raíz, ¿sí? Esa es una. ¿Cuál es la otra? El logaritmo. El ¿Qué digo? logaritmo mayor a 0. ¿Qué ¿Qué escribo? cosa? ¿Qué cosa es mayor a 0? X al cuadrado menos 4. Perfecto. Y después Mayor a tenés 0. que poner logaritmo base 2 de Sí, x al cuadrado menos 4, distinto de 0. Muy bien. exactamente. Ah, ok. Bien. Todas son estas restricciones. Ahora, yo acá voy a resolverlo y voy a tener una solución 1. Esto lo voy a resolver y voy a tener una solución S2, que para resolverlo me conviene trabajar con diferencia de cuadrados esa regla de signos. Yo lo voy a dejar acá esto, después si no lo retomamos en la próxima clase. Y con esto voy a tener una solución S sub 3. Cuidado que las reglas de signos se hacen, en este caso, solamente para cada uno. Son 3 restricciones. Una restricción, 2 restricciones, 3 restricciones con las cuales llego a soluciones parciales. El dominio de la función después va a ser la intersección de todas estas soluciones. ¿Sí? No es que hago regla de signo con todo. Cuidado con esto, ¿sí? Si ustedes tienen el cuidado de poner bien todas las restricciones, ya tienen puntos en el parcial, digamos. Y resolví, pusimos bien todas las restricciones. Y después voy trabajando con cada una de ellas para llegar a estas soluciones parciales, que todavía no son el dominio. El dominio va a ser la intersección de todas. ¿Por qué? Y porque yo quiero que el X lo pueda poner acá y que sea mayor a 0, lo quiero poder poner acá y que toda esta cuenta me dé mayor a 0, y lo quiero poder poner acá y que no sea 0 el denominador. ¿Sí? ¿Se entiende? Uy, nos quedan 10 minutitos, no vamos a llegar a todo lo que yo pensaba, Sí. pero bueno, no importa. Quedan 10 minutitos, a ver si alcanzo a ver algo de De la clasificación. clasificación, aunque sea. El miércoles si no seguimos. Bueno, vamos a volver ahora para esta clasificación. Volvemos un poquito para atrás a los conjuntos y a esta representación en diagramas, A y B. Entonces vamos a ver, cuando una función la llamamos Fabi, inyectiva, sí, para que te corte. Irina pregunta cómo se sabe cuando es una intersección. Es una intersección cuando tenemos más de una solución. Viste que ahí Fabi marcó solución 1, ah, solución 2, solución 3.
Si hubiéramos tenido una sola restricción, hubiera sido ese el dominio, ¿sí? Por ejemplo, yo te voy a poner, nada que ver con ese ejercicio, ¿no? Si no, por ahí retomo la clase que viene, a ver, sigamos con esto. Vamos a hacer de cuenta que yo tengo una solución 1, es otro, porque estoy inventando ahora porque no sé cómo es la solución de eso que yo les di primero. Una solución 1, por ejemplo, vamos a hacer que sea de 2 a más infinito. ¿Sí? Una solución 2 que sea de menos 5 a 5, por decirte algo, ¿sí? Cerrado, sí. Y una solución 3 que sea... No precisan ser 3, pueden ser 2, 4, lo que Sí, sea, sí. ¿no? Bueno, vamos a hacer 2 nomás. 2, Qué sé sí, yo. eso Vamos a hacer quería estos decir. 2 para terminar por el tiempo. Vamos a hacer 2. Entonces, ¿qué haces? Representás, lo más fácil es acá en la Con recta, color, con distintos colores, y decir, bueno, a ver, la solución S1 la voy a hacer en rojo. Entonces, ubico bien el 0, ubico siempre, les conviene hacerlo más prolijo, escala. les conviene usar hoja cuadriculada, ¿sí? En escala. Entonces, el conjunto solución acá, el S1 es de 2 a más infinito. Entonces, marco, es esto. ¿Sí? De 2 a más infinito. Para que cumpla una determinada condición, que no sabemos cuál es, ahora después lo invento, si quieren ustedes después lo inventan un ejercicio para que dé esto, tiene que ser esta solución de 2 a más infinito. Ahora, para que cumpla con la solución S2, que la voy a poner en verde, sería el intervalo de menos 5, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, desde menos 5 hasta 5. Entonces lo iba a hacer en verde. Entonces el intervalo desde menos 5 a 5. ¿Sí? Entonces sería esta solución. Vamos a ponerlo para este lado. Entonces veo, ¿cuál es la intersección? Voy a estirar un poquito más este conjunto. Este otro que me daba antes. Desde 2 a Donde se me, 5. donde se me ¿2? juntan, exactamente, donde se juntan los dos colores en definitiva, ¿se dan cuenta? Entonces eso me ayuda, si yo lo hago con colores y bien marcado, entre 2 y 5 es cuál sería el dominio de mi función entonces. Ahora voy a poner en negro. Entonces el dominio de la función va a ser de 2 a 5, porque lo que hice fue la intersección, ven, esto lo obtuve haciendo la intersección de estas soluciones parciales. Después pregunta, ¿y cuándo es una unión? No, en este caso la unión te quedará si te quedan conjuntos disjuntos, Ujú. ¿sí? Pero ahí no va a ser intersección, eso te va a Intersección, surgir cuando tengas que trabajar con alguna desigualdad y ya te van, por ejemplo, hay veces que te va a pasar esto. Hiciste regla de signos, ¿no? Esto es otra cosa, ¿eh? Hicimos regla de signos, por ejemplo, y capaz que te dio una cosa así. Ya el dominio, no estoy hablando de intersección, te dio, por ejemplo, esto. Así. ¿Sí? Si te da esto, el dominio, es porque tengo que unir esta parte del conjunto que va de menos infinito a menos 2, y acá pongo unión de 2 a más infinito. pero es el resultado. Profe, Es el resultado, ¿sí? Es, como dice Fabi. profe, tengo una consulta. Sí. Los ejercicios para hacerlos van poniendo después en la página, o cómo es eso. Acá está, yo les muestro acá Es el el trabajo trabajo práctico práctico número 1. 1. Yo lo abrí. Yo por ahí para la clase del miércoles, porque la verdad que nos demoramos bastante, que no hay problema ahora, pues para no atrasarnos, les pido que vayan mirando todo el capítulo 1 de los apuntes teóricos, ¿sí? Y en el aula virtual tenés el trabajo práctico, ¿sí? Entonces ya está el trabajo práctico que hoy se los mostró Estela. Entonces acá te dice, bueno, ¿cuál de Genial. estas funciones representan o no funciones? ¿Sí? Esto, la forma de darnos cuenta es trazando rectas verticales al eje de la rectas verticales paralelas al eje Y, ¿sí? Entonces, si me cortan más de un punto, no es función, porque si no, esto está diciendo que al 3 le corresponden dos valores funcionales, ¿sí? Entonces, trazando rectas verticales al eje, trazando rectas verticales, perdón, a lo largo de toda la gráfica, nos damos cuenta, si me cortan más de un punto, no es función, ¿sí? Eso quería Genial. explicárselos, pero en la próxima clase tengo algunas aplicaciones que quería mostrarles para que ustedes vieran esto. ¿Está bien? Profe, una consulta sobre el ejercicio que estábamos haciendo. ¿Cómo nos quedaba el dominio? El El dominio... No, el que el del estábamos ejemplo. haciendo, el del ejemplo lo tenemos que terminar. Los invito a que No, el ustedes de lo abajo trabajen. que nos acaba de explicar.
Este que te acabo de explicar acá, pero estoy sí, dando un sí. ejemplo de algo que cumple con esa condición solamente, Sí, sí, para Cuidado. anotarlo y ya saber para el otro. Ahí Esto, está, por ejemplo, gracias. podría surgir si vos tu condición es tenés 4 menos x cuadrado, mayor a 0. Bien. Ahí está. Gracias, profe. Sí, eso yo después vemos distintos ejemplos. Ahora después déjamelo pensar bien, pero es una No, posibilidad quería saber. que vos llegues a un conjunto solución acá, en donde ya Ujú. esté esto. Si vos tenés todas soluciones, es raro que te quede un conjunto disjunto porque tiene que ser intersección de todas. Entonces es raro que te quede, salvo que justo coincida, ponele, ¿no? Que vos tengas, qué sé yo, te voy a poner así, superpuesto otro. Ponele que una solución sea de -1 a 1, a ver. Te voy a poner esto, que la otra solución sea esta, ¿no? Sí, Que esta sea la solución 1 y la solución 2 es la que está en rojo, ¿ves? Entonces acá, ¿dónde se superpusieron los dos? en ¿No? el -2 hasta el En el que -1. pusimos, claro, de menos infinito a -2, no, porque acá tenés rayado rojo Ah, y claro, negro en este que yo puse acá, ¿no? Menos claro, infinito claro. menos 2, unión 2 más. Esto podría llegar a ser, ¿no? Que la solución 1 hubiese sido menos infinito menos 1, Mm, unión 1 más infinito, a ver, quizás ahí me entiendas mejor, ¿no? Y la solución 2 era de menos infinito a menos 2, unión de 2 a más infinito. ¿Está bien? claro. Entonces, como vos tenés que hacer, esto sería la intersección de las dos, ¿no? Tenés que hacer la intersección y ahí se cumplen de menos infinito a menos 2. En este caso coincide con la solución 2, pero vos tenés que siempre verlo y representarlo para estar convencida de cuál es. Bien. ¿Sí? Ujú. Entonces, Gracias. por el tiempo que nos queda, que quedan 2 Ya nos minutitos, si no quedan 2 después queda medio minutos. cortado. Sí. Me falta andar, mi idea era llegar hasta crecimiento hoy, pero bueno, no se pudo, no hay ningún problema. Está bueno que participen, por eso mismo yo les pido que por ahí para que adelanten un poquito en los conceptos, les pido leer ustedes Los apuntes. cuando una función es inyectiva, suryectiva, ¿sí? En el apunte, qué es paridad, qué es crecimiento, ¿sí? De los apuntes teóricos, así podemos seguir avanzando en la próxima clase, ¿sí? Dale, profe. ¿Parece? Nos vemos Sí, entonces. sí, Porque si no se nos va ahora en este minutito, se va a cortar y me quedo como rara sí, sin sin despedirlos. Entonces, despedirnos. Así los que invito a que yo, vayan leyendo en la unidad 1 esto, ¿sí? Todo lo que sí, tiene que ver, lo que me faltó dar hoy. Y también otra cosa que los invito a hacer es que ustedes vayan repasando lo que son las funciones elementales, ¿sí? Funciones ujú, elementales, que yo, por ejemplo, f de x igual, que sepan graficar la x cuadrado, que sepan graficar la raíz de x, que sepan graficar el logaritmo en base a de x, ¿sí? Todas estas funciones que decimos elementales porque están aplicadas solamente a la x, ¿sí? Bueno, que sepan graficar una función trigonométrica, ¿sí? Una función exponencial, la E a la X que estaba diciéndole a ¿sí? Magdiel. Después, Magdiel, si Acá tenés la justo, consulta, hacenos en el foro, por favor, porque me preguntaba 2 algo a de la mi trabajo x, práctico. ajá, ¿sí? Todas estas funciones elementales en donde a la x le aplico una o solo le elevo a cuadrado, o solo le aplico raíz cuadrada. Ustedes en hojas cuadriculadas, háganse bien con una tablita de valores, bien cuáles son y saber reconocerlas bien, ¿sí? La raíz cúbica de x, eso es Se nos una va a tarea cortar. también que vayan adelantando. Bueno, Bueno, ahora Nos quería vemos. después aprovechar a subo la darles esta grabación. tareita también. Aproveche. Nos vemos el miércoles. Nos Bueno, vemos, profe, No, gracias. profe. nos Bueno, vemos el miércoles, chicos. Chao. chao.